¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Estos señores establecen que en general la humanidad siempre se valió del lenguaje para hacer efectivas las diferencias, para generar espacios de poder, para definirse como integrantes de tal o cual grupo, como portadores de tal o cual característica. Permítame que le lea el párrafo porque creo que es un anclaje
a todo lo que viene después, que tampoco va a ser muy largo, quédense tranquilos que tampoco vamos a estar acá. Usted sabe que yo soy bastante preciso para hablar. Entonces ahí construyen algo que le roban a Lacan, que es la palabra otredad, el otro, ¿no? Pero ellos dicen la definición de otredad como los outgroup, ¿no? Se significaba a través de dos mecanismos primordiales. El primero, la negación de los extraños al grupo de su carácter de humanos. El otorgamiento de características de animales o insectos, los cucas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los cucas y ahora hay otros, los mandriles, ¿no? El otorgamiento, bueno, de características de animales o insectos, su difamación, denigración, la utilización de estereotipos, metáforas de degradación y la descripción del otro como carente de las características determinadas que a su vez conforman al propio grupo. El segundo, el de contrario, y consistía en la propia descripción de quienes decían formar parte de ese grupo. Esos son los in-group, como la gente, como omnipotentes, como salvadores, como los dueños de la verdad. Ponete López Murphy, que me gusta. ¿Tenés ahí? Hay un tuit que me encantó, que es previo al atentado, que es de López Murphy, que es una figura públicamente conocida, creo que es del 23 de agosto, ¿no? López Murphy, yo le llamo el breve porque fue un ministro que estuvo rato, un poquito nada más. Y ahí lo verán en el tuit, fíjese la fecha, ¿no? Esto es en agosto. Y fíjese lo que dice, ¿son ellos o nosotros? Cortito y al pie. ¿Son los negros o somos nosotros, que somos los esclarecidos, los cultos, lo que hablamos bien, lo que vamos al Jockey Club o lo que vivimos en determinado tipo de pertenencia? Y a punto tal es esto de que el actual presidente de la República, profundizando esa brecha, habla de la casta y de la gente decente. Si viviera Landru, que fue uno de los más grandes cómicos, uno de los más grandes historietistas argentinos, había creado un personaje y que hablaba y decía que él era GCU, gente como uno, ¿no? Estos son los de la gente como uno. Entonces, ¿qué es lo que construyen? Construyen un lenguaje de exclusión, ¿no? Entonces, ¿esto es una novedad? No, ¿qué va a ser una novedad? El mundo se construyó así. Me tuve que tragar la Ilíada y la Odisea en mi colegio, ¿no? Y hoy me vino bárbaro porque recordaba a Agamenón que cuando cite a Troya, Homero le hace decir que no iba a quedar uno de ellos vivo, ¿no? Incluso a los niños en las senos de su madre, y a todas las personas debían ser borradas de la existencia para que nadie las recuerde o derrame una lágrima por ellos. Fíjese si esta cultura que anida acá en la República Argentina no la tiene replicada en Gaza. Son ellos no tienen derecho a nada. Esto es lo que yo llamo la eliminación del concepto de otredad por exclusión, ¿no? Y ahí se elabora ese concepto de superioridad, en el ellos o nosotros del señor López Murphy. Y que ellos son la gente, y hay ese concepto de superioridad, inferioridad, de pertenencia o de exclusión. Me llama muchísimo la atención en los muchachos que vinieron aquí, que eran amigos de las personas que están imputadas, ese concepto de tribu, la juntada, los propios códigos, el racionamiento. Yo siento, señora Presidenta, y lo digo de todo corazón, que lo que vi fue un desfile de pibes rotos, como los que están sentados acá. Y tanto mi cliente como yo sentimos que todos los esfuerzos que hicimos en nuestras vidas
de los lugares que cada uno pudo. Realmente sentimos una enorme frustración de ver todo esto. O sea, ¿dónde pusimos nuestros esfuerzos? ¿Y qué es lo que pasó en consecuencia? Yo, de lo personal, no voy a bajar los brazos, y la señora tampoco. Pero, digamos, lo que vimos en este juicio es una muestra, una representación de una estructura de la sociedad que está enferma y completamente distópica de lo que realmente tenemos que pensar como sistema democrático y como país, ¿no? Acá Juanita me ha escrito. La doctora Boyano, que está acá con nosotros, se ha recibido de abogada en el curso de todo esto, con altísimas calificaciones en la UBA, y nada de lo que yo estoy diciendo hubiera sido posible si es que ella no me hubiera ayudado y no me lo hubiera escrito. Así que públicamente le quiero dar las gracias. Todo este relato que vengo haciendo, ¿no?, que termina en un acto antijurídico culpable, es, en este caso, la construcción de una enorme cantidad de cadenas retóricas que se vinieron replicando durante años de años y que, por un proceso de sedimentación, fue calando dentro de determinadas conciencias del colectivo social de la República Argentina. Esto es así. Y para esto colaboraron de manera activa todos los medios de la República Argentina, ¿no? Por acción, unos claramente, y otros por omisión, ¿no? Entonces, fíjese, le pasamos estas imágenes del 2000. Esto que les vamos a pasar, ustedes lo han visto seguramente, pero lo quiero reeditar por lo menos para que quede registrado en el debate. Estas son las imágenes del 2012. ¿No? O sea, estamos hablando a 10 años antes del atentado. Mire, acá hay un punto que yo no lo he hablado con mi cliente, con nuestro cliente, pero yo imagino que acá hay un punto de ruptura. Ustedes recordarán cuando fue el tema de la 125, la discusión que provocó el lockout patronal, y a partir de allí es como que de alguna forma dentro de lo que es las relaciones de los grupos de poder de la República Argentina con la señora Fernández de Kirchner, algo se rompió. Y fíjense ustedes, en el 2012 ya aparecían estas imágenes, ¿no? Esa de Justicia ahorcada con la cartera Louis Vuitton, ¿no? Estas imágenes no se repitieron ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, no, fueron prácticamente todos los días en diferentes variantes. De esto que ustedes están viendo acá, se dedicaron tapas y tapas en el diario Clarín, y las columnas de opinión del diario La Nación permearon constantemente, no solamente en críticas, que eso es absolutamente legítimo. O sea, a ver, digamos, lo quiero decir porque si no vamos a pensar que estamos haciendo un acto de exclusión. No, la persona que impulsó el retiro de las penas de cárcel por calumnias e injurias en la República Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner. La ley 26.551 fue impulsada por ella, para que libremente los periodistas pudieran decir y hacer lo que les pareciera de los funcionarios sin el riesgo de tener penas de cárcel y tener persecución penal por esas cuestiones. Eso lo hizo nuestra mandante, que cuando dicen que, no sé, que es el eje del mal, estos son actos claros y concretos. Entonces, vemos esta que me interesa. Empezamos esa actividad que era, digamos, anónima, empieza a tener carnadura en algunos periodistas bien concretos. Ahí tenemos un periodista sumamente conocido,
Eduardo Feynman, y ya se utiliza la frase: si la tocan a Cristina, ¿qué gran país vamos a armar? ¿No? Entonces, acá se empieza a crear un comparativo entre lo que significa la utilización de los medios para que los poderes concentrados de la República Argentina se puedan llegar a expresar, más allá de cualquier crítica que se podrá imaginar, nuestra mandante está dispuesta a escuchar. Es más, generalmente cuando uno es político profesional, crece, se desarrolla y finalmente muere, acostumbrados hasta, perdone la expresión, pero hasta que lo putee la mucama, diría un amigo mío. O sea, no es que esto asombra, lo que sí es que la reiteración y la repetición de estas actividades a través de los medios de prensa y de difusión masiva, más allá de todo lo que ya conocemos nosotros, los otros medios, los paralelos, los alternativos, fueron permeando y permeando. Entonces, digamos, esto que está pasando es una novedad. Esta gente que hace esta construcción son realmente genios de la comunicación. Pues yo escucho que hablan de algunos de ellos como si fueran unos iluminados. No, el único iluminado que hubo en materia de control social, de manejo de los medios como un medio de supresión del otro, el que inventó este tema tiene nombre y se llama Joseph Goebbels. Y todos los demás que usted ve ahora, esto el Shannon, el Durán Barba, bueno, todos estos que están dando vueltas, son de segunda o tercera categoría comparado con el que inventó cómo manejar el odio y cómo suprimir al otro. Y en verdad, se podrá imaginar que la repugnancia del personaje que para mí implica Goebbels, pero siento algún grado de admiración como el tipo encarnando una idea que él toma de Nietzsche, ¿no? Un aforismo de Nietzsche: no hay hechos, solamente hay interpretaciones, ¿no? Y después de haber leído Así hablaba Zaratustra, crea ese concepto extraordinario que es el del superhombre. De hecho, Hitler visitó la casa del pobre Nietzsche, que si hubiera estado vivo lo hubiera sacado a patada, porque él no lo pensó de esa manera. Y a partir de ahí se arma un constructivo, que son las 11 verdades de la construcción de cómo manipular la masa, de cómo engendrar odio y de cómo generar determinado tipo de resultados dentro de la gente. Esto viene muy a cuento, porque como los señores jueces, que son personas ilustradas y informadas, el crecimiento en todos los países occidentales de los grupos nazifascistas o de extrema derecha no son una novedad. Y están recurriendo para esos logros y para esas, de hecho, bueno, el segundo partido más votado en Alemania hoy es un grupo de ultraderecha. Entonces, esto está permeando, esto está funcionando todo el tiempo. Y Joseph Goebbels, en esas 11 verdades de cómo se construye el odio, la primera es el principio de simplificación y el enemigo único. Adoptar una idea única, un símbolo, individualizar al adversario como enemigo único. La República Argentina, la que se lleva todas las marcas, es Cristina Fernández de Kirchner. Es la persona supuestamente constructivamente hecha más odiada. El principio de contagio: reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, y los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Esto se hace todos los días en todos los programas de televisión que pertenecen a los espacios, digamos, más conservadores o más de derechas, por decirlo de alguna manera. Después está el maravilloso principio de la transposición,
Cargar sobre el adversario los errores propios o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿No? Acá hay una cuestión que se resuelve con el principio de exageración y de figuración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. No voy a leer todos, pero hay el más famoso y el más conocido, es el principio de orquestación, que es: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras y sin dudas. Ese es el famoso principio conocido: miente, 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 que algo va a quedar. Y no le digo el resto porque sería dramático leer todas las coincidencias que de alguna manera engloban este proceso. Y esto repetido todos los días, por decirlo como mínimo, durante 10 años. Y ahora, todos los días, de diferentes formas. La persona que más tapas ha alcanzado en la historia del diario Clarín es Cristina Fernández de Kirchner. Impresionante. Entonces, no satisfecho con que era la madre de la corrupción, ya veremos cómo se hicieron cargo en este edificio de este tema, también se la puso al frente ahora, con estos procesos, de encubridora de luctuosos sucesos que ocurrieron en la República Argentina, como por ejemplo el suicidio de Nisman, que acá en el edificio lo han transformado en homicidio, como todos sabemos. Y todo lo que tenga que ver con la causa AMIA, y todo lo que tenga que ver con el memorándum de entendimiento. Y sobre esta construcción de la que yo le estoy hablando, señora Presidente, la empezaron a rotular como asesina, ¿no? Quizás ahora no esté tan en boga, pero al momento de la muerte de Nisman, que fue en enero, no me acuerdo de qué año, pero sé que era en verano, y luego de que los señores fiscales del edificio, que lo odiaban de todas las maneras posibles al ruso, como le decían ellos, agarraron debajo de la lluvia el cartelito "Somos todos Nisman" y qué sé yo. Mentira, unos hipócritas. Y yo sé perfectamente de lo que hablo. Porque si hay en esta sala, y el doctor Chita no me puede desmentir, y usted parcialmente, doctora, porque fuimos compañeros en AMIA, si alguien que ha estado detrás de esta causa soy yo, la conozco de memoria. Y le puedo asegurar, por eso que miente que algo quedará. Realmente, de todo lo que se ha dicho de Cristina Fernández de Kirchner, lo que más me enoja, lo que realmente me hace calentar la sangre, es este episodio. Porque si hubo un político en la República Argentina que militó la causa AMIA, fue Cristina Fernández de Kirchner. Y para los jueces que me estén escuchando en este alegato, les quiero comentar algo al oído. Espero que alguien de todos ellos me llame como testigo, ¿no? Si hay alguien, siendo diputada, fue la que votó en el primer acuerdo de la comisión bicameral, la primera persona que votó junto con la bicameral fue Cristina Fernández, porque no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando en AMIA. Ya cuando se enteró de que se trataba, de ahí hasta el final de la construcción de la comisión bicameral, votó siempre en contra, siempre en disidencia, diciendo que todo eso era una mentira, que lo que se estaba haciendo era encubrir a un juez federal y una historia y una mentira, y fue la única que militó, que se reunió con los familiares.
Gracias a Cristina Fernández de Kirchner, su marido, que del asunto AMIA estaba bastante desavisado, se levantó el secreto de Estado para que vinieran los funcionarios de la CIDE acá a la República, a este edificio, a la sala AMIA, y contaran la verdad de cómo encubrieron el atentado. Eso se lo deben los familiares de los muertos en AMIA a Cristina Fernández de Kirchner. Y resulta que cuando se vio que era imposible, porque en verdad, señora Presidente, creo que vale la pena decirlo, no habían desaparecido el humo sobre los escombros del atentado, o sea, el día siguiente al atentado, el 19, el embajador de la República Argentina en Israel manda un cable a la Cancillería diciéndole que venía un enviado de Israel para consensuar con el gobierno argentino, qué versión se iba a dar del atentado. ¿No? Los mintieron de entrada. Todo una mentira, toda una simulación. La causa más prefabricada que hubo en la historia de la justicia federal de la República Argentina. Que finalmente, y gracias a esta señora y a los esfuerzos de algunos abogados, entre los cuales yo me incluyo, se levantó el secreto de Estado. Entonces, que ella haya intentado llegar a un acuerdo con el gobierno de Irán, que en el asunto no tiene absolutamente nada que ver, pero que la inteligencia argentina y todos estos monstruos que están alrededor de los Estados Unidos de Norteamérica quieren sindicar a Irán como responsable, ella dijo, bueno, fantástico, hagamos un acuerdo con Irán y veamos cómo es que resolvemos el problema con Irán. Y por eso se votó el memorándum de entendimiento, que entre paréntesis, si la van a llevar presa a Cristina Fernández por el memorándum de entendimiento, hagan lugar en las cárceles porque los diputados y senadores levantaron todas las manos. ¿No? Pero allá y acá están obsesionados con el tema. Y acá se me abre una puerta que no puedo dejar de examinar. Hay dos temas delicados en este asunto que voy a tratar, y voy a tratar de que sea de la manera más respetuosa, pero también más clara posible. Mire, tanto en el tema de AMIA como en el tema del memorándum de entendimiento, sindicarla a Cristina Fernández, y ni que hablar en el suicidio de Nisman, ¿no? Que ahora lo quieren transformar en un homicidio. No sé qué es lo que van a hacer con el juez Lorenzetti, que fue el que dio la orden al cuerpo de médicos forenses que le hiciera la autopsia, y comparecieron todos los médicos, no los abductores, los médicos del cuerpo médico forense a examinar el cuerpo de Nisman y concluyeron que era un suicidio. Pero apareció Patricia Bullrich y logró una pericia de la Gendarmería que pone en duda todas esas cuestiones. Entonces, que la tilden de asesina a Cristina Fernández de Kirchner no es ni más ni menos que una creación goebbeliana de todos los medios de prensa de la República Argentina y sus replicantes. Pero para que esto ocurra, y detrás de toda esta cuestión que subyace, aparece algo que me parece que es importante. Y lo tengo que decir porque hace a la vida de la víctima. Detrás de todo esto, Cristina Fernández de Kirchner dijo en alguna oportunidad, si me llega a pasar algo, miren al norte. Obviamente que no se refería a Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empieza un constructivo que tiene que ver con una posición dialécticamente fuerte con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y han sucedido una serie de cuestiones que no es la primera vez en la República Argentina que suceden, que tienen que ver con la pérdida de soberanía de nuestro país.
claramente la segunda elección de Perón fue Brandon Perón. Brandon era el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Argentina y era el que lideraba, de alguna manera, el ejercicio de la oposición. O sea, fíjese que no había ni siquiera candidato propio, lo ponían Brandon Perón porque obviamente era el interlocutor directamente de los poderes de facto de la Argentina. Ahora, aquí, hay una causa que ha tramitado, que es Cuadernos, que está tramitando, que es Cuadernos, que se suscitó al compás de lo que estaba ocurriendo en Brasil con la causa Odebrecht. Y que de esas vueltas que se dieron con respecto a este tema, instado por el gobierno de los Estados Unidos, el actual presidente Lula se pasó una temporada preso. Todos recordamos este episodio. Cristina Fernández de Kirchner en ese momento fue imputada en diferentes causas. Y es, como modo estigmatizante, la trajeron a este edificio y es el famoso día de las 8 indagatorias ante el juzgado del doctor Bonadío. Por supuesto, los medios de prensa sobre esos temas lo cubrieron de todas las formas posibles. Ni un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Tuvieron meses hablando de este tema. ¿No? Ahora, está por venir el nuevo embajador de los Estados Unidos, se llama Lamelas, plural. Y este señor acaba de decir que viene a la Argentina, entre otras cosas, para ver que se le haga justicia a Cristina Fernández de Kirchner. Usted dirá, esto lo dijo no en un medio de prensa, no en CNN. Lo dijo defendiendo su pliego en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la pregunta es, ¿qué justicia? ¿Esta, la de tenerla en San José 1111 o otra más? Mire, el atentado se produjo el 1 de septiembre del 2022 en ese horario, 8 de la noche, ¿no? Como si hubiera sido un respingo, el primero que salió a condenar el atentado y a solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner fue la Embajada de Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Que nosotros lo entendemos como para que nosotros nos fuimos. Habrán sido otros, pero acá nosotros en esta no tenemos nada que ver. Y nosotros lo sentimos como realmente una enorme presión. Estamos seguros que el presidente actual, el que nos gobierna, le va a dar el placet, aunque sea por mail. O sea, no tenemos ninguna duda que va a ser recibido el embajador con doble alfombra roja. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, de lo que nosotros somos, alguien que dice que le va a decir a los gobernadores que no contrate con los chinos, que a Cristina Fernández Justicia hay que hacerle justicia y qué sé yo, aquello, ¿qué nos preanuncia? Y bueno, nos preanuncia más de lo mismo. Entonces, ya me referí y le quiero dar un par de citas. Mire, ya voy terminando, no se preocupen, me queda un solo tema principal más y ya los dejo. Yo tengo una especial admiración por admiración ideológica, como lector, en fin, por Hannah Arendt, ¿no? Y ella escribe el famoso libro de Cuando juzgan a Adolf Eichmann en Israel. Pero lo más importante de Hannah Arendt es un libro extraordinario, famoso, que se llama El origen del totalitarismo, ¿no? Y ahí Hannah Arendt hace una advertencia sobre lo que significa la construcción de los discursos de odio. Y señala que esos discursos jamás son inocentes. Porque allí se deja de discutir ideas para empezar a discutir existencias. Cuando usted discute odio, no discute lo que el otro le dice,
sino usted discute a ver cómo suprimimos al otro. Y esos discursos son los que son la antesala de la violencia. Y ella dice una frase que me parece que es importante que quede inscripta en el legajo de este tribunal, ¿no? Dice, el sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino personas para quienes la distinción entre hechos y ficción, es decir, la diferencia entre la realidad y la experiencia, y la distinción entre verdadero y falso, es decir, los diferentes estándares del pensamiento, ya no existe. Estos muchachos que están acá no alcanzan a entender porque los contaminaron, están todos contagiados. Es peor, porque ellos no lo saben. ¿Qué decir de las últimas expresiones? Porque tienen mucho que ver. A ustedes, yo lo planteé en su momento, el día que el actual presidente de la Nación dijo que él le iba a poner el último clavo en el cajón a al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro. Y usted, señora Presidente, lo tuvo presente. Entonces, si lo tiene presente, le voy a complementar la información para que de alguna manera alguien escuche y lo reciba. A los que son seguidores de Cristina Fernández les llaman orcos, que es un personaje muy subhumano, ¿no? Nos llaman cucas, le llaman de todas las formas posibles. Y el lenguaje actual del presidente de la República es una constante usina de odio y de supresión. Y yo se lo dije en su momento a la señora Presidenta y al tribunal, que nosotros tenemos un gran temor por lo que pueda llegar a pasar. Porque este señor, aparte de ser obviamente siendo presidente de la Nación, es el jefe de la seguridad de todos los argentinos. Y entonces, ¿cómo poder confiar en él o su ministra cuando de alguna manera todo lo que se habla y todo lo que se dirige tiene que ver con la más brutal expresión y la más brutal caracterización de todo lo que significa oposición? Hasta mi hija se ríe, me dice, zurdito de mierda, a mí, ¿no? Porque llega un momento que uno se tiene que reír. O sea, yo estoy entre los que el señor presidente quiere suprimir, extinguir. Yo soy el zurdo de mierda naturalmente del señor presidente de la República. Esto es lo que están construyendo. Y no tenemos ninguna tranquilidad ni garantía de que todos los hechos que estamos ventilando se vuelvan a repetir. Y ahora vamos a un punto. Mire, tengo mucho más, pero en verdad creo que hay un punto que es el decisivo, el central, que es lo que dispara esta cuestión del atentado. Mire, yo construí yo no lo construí, lo construyó la doctora Boyano, así que la responsable es ella. Esta es la línea de tiempo. Yo construí una línea de tiempo, señora Presidente. Después al tribunal se la puedo dejar para que no tenga que buscarla. Que creo que va a explicar lo que yo a continuación voy a decir. Mira, entre el 4 y 5 de julio del 2022, Brenda Uliarte empieza a hablar del atentado con Agustina Díaz y con Ignacio Gastón del Canto. Dice cosas como: no necesito un francotirador, puedo usarlo yo, sé usar un fierro. No es fácil, pero hay que encontrar la vuelta. Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya. El 9 de julio del 2022, Uliarte dice: asista al banderazo, la Revolución Federal en el Obelisco. El 15 de agosto del 2022, Sabac Montiel dice en el grupo de WhatsApp I am Juan: yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo. El 18 de agosto del 2022, Uliarte asiste a la marcha de las antorchas de la Revolución Federal. El 22 de agosto del 2022,
Termina de alegar el fiscal Luciani en la causa de vialidad y comienza a juntar gente con Cal Uruguay a favor y en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí tenemos la declaración de un testigo que se llama Diego Bermúdez, que declaró que en esos días, luego del alegato del doctor Luciani, la situación se recrudeció. El 22 de agosto del 2022, Twitter Space de Revolución Federal, llamado 12 años de inhabilitación perpetua, es el hashtag, ¿no? Cuando se empieza a hablar de que se empieza a hablar de que, hablo del textual, dice, se terminó salir a la calle pacíficamente, porque a estos políticos lacras hay que fusilarlos a todos. Morel quiso ir a la calle en ese mismo instante, lo hizo, Revolución Federal fue al domicilio a Juncal, Uruguay, y Sosa terminó detenido junto con un tal Natael Reinstein Menin, que por su parte tenía en la mochila un cóctel molotov. El 23 de agosto del 2022, Brenda habla con Sabac Montiel de alquilar un departamento en Recoleta porque, textual, es vivir donde vive Cristina, ¿entendés? Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina, la podemos hacer pija, sí. Hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Sabés que hace falta un francotirador? Viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, tiro en la cabeza, asar la mierda. El 23 de agosto del 2022, Uliarte sube algo al WhatsApp, no sabemos qué, y Carrizo le contesta, ya se les acabó la joda, y Brenda le pone, sí, que la saquen a la mierda, no puedo creer que haya gente que todavía la defiende. Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina. El 23 de agosto del 2022, Sabac Montiel dice en el grupo de WhatsApp, me llamo Juan, voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo. Ahí sí voy a salir en crónica en serio. El 25 de agosto del 2022, Morel dice en Twitter Space, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista. 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia, pasa a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia. O sea que se ve que había concurrencia de candidatos para meterle un tiro. 27 de agosto del 2022, Sabac Montiel intenta matar a Cristina Fernández por primera vez, mientras la reporta Uliarte, que está en San Miguel. No, ya se metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en el Toyota Etios. Y se fue, un quilombo. Y ella está metida arriba, pero no creo que salga, así que ya fue. Deja, voy para allá, quédate ahí, no traigas nada, le dijo. Al pedo que vengas no va a salir y ya se metió adentro. Ese día, del que estamos hablando, es el día que el policía lo agrede al hijo de Cristina Fernández cuando él quiere pasar a la casa de la madre y le dice, vas a pasar la concha de tu madre, vas a pasar. Ese es el día. El 28 de agosto del 2022, vendría a ser la noche del 27, porque es pasada a las 12 de la noche, Uliarte le cuenta en paralelo todo a Agustina Díaz. Mandé matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Los liberales ya me tienen repodrida llegando a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar, hay que actuar. El 1 de septiembre del 2022 se produce el atentado. Y el señor Sabac Montiel le dice a la jueza de la causa y al fiscal, quiero a Luciani. El 3 de marzo del 2023, Sabac Montiel le escribe al fiscal Luciani desde Ezeiza. Pronto despacho al fiscal Luciani dirigido a su fiscalía con domicilio y código postal. Quiere que Luciani, abro textual, dirija la revisión y recusación de Capuchetti. Necesita que otros jueces intervengan en la causa, abro textual, ya que son de su confianza. Sigo con el textual, como Andrés Basso y Julián Ercolini. Bueno, esto es una crónica más o menos aceitada, un compás de tiempo, de cómo es que las cosas se fueron suscitando. Pero nosotros, mi mandante, pero fundamentalmente yo, sentí algo que me parece que es decisivo, que es importante incorporar a este proceso, y que debería ser una reflexión para todos. Ustedes recordarán que ese 22 de agosto, efectivamente el fiscal Luciani terminó su alegato en la causa vialidad.
Lo primero que quiero colocar como advertencia, que estoy a 1.000.000 de kilómetros de querer meterme dentro de lo que pasa en esa causa, porque en esa causa no llevo no llevo vela en ese entierro, pero sí, efectivamente, me pasó algo. Imagínese que nadie pensaba que iban a atentar contra la vida de Cristina Fernández, pero yo vi ese alegato. Si dijera que lo vi en su totalidad, estaría mintiendo porque no lo vi, pero sí vi, porque lo hice grabar en mi estudio y tuve la oportunidad de ver algunos aspectos, pero más que todo por interés profesional, no por otra cosa. En primer lugar, porque yo al fiscal Luciani lo conozco de muchos años, cuando era empleado del juzgado del doctor Galeano, y siempre tuve una muy buena opinión de él. Así que lo que quería ver era concretamente cómo había sido el desempeño del fiscal y qué era lo que había dicho con respecto a esa causa. Aparte, se toca con otras causas que yo sí llevo y que yo soy abogado y me interesa saber cuál es la opinión del Ministerio Público Fiscal. La verdad que la causa, o sea, el alegato, más allá, digamos, del acierto o desacierto de lo que lo que se puede llegar a decir, fue subiendo de tono y se llegaron a decir cosas que, eh, por lo menos a mí y a una gran cantidad de abogados, les pareció que había habido como un exceso, ¿no? Entonces, el fiscal Luciani habló de la mayor trama de corrupción de la historia argentina, habló de la condenada, la corrupta, ¿no? O sea, perdón, los diarios acompañaron esto con la condenada, la corrupta, por fin va a pagar, ¿no? Tiene que ir presa. Pero fundamentalmente lo que hizo el señor fiscal fue hacer una descripción, digamos, de los actos personalizando de una manera absolutamente impropia, según la visión de cualquier abogado, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, aparte llegó a decir que era jefe de una asociación ilícita, también con su difunto esposo, que nunca se había visto en la historia de la República Argentina una matriz de corrupción de ese nivel. En fin, pero lo que agravaba el cuadro, y yo no lo vi nunca, a lo mejor que yo no lo haya visto no significa de ninguna manera que esto no haya ocurrido. Esto se hizo a pantalla partida, el fiscal Luciani alegando y una cámara fija sobre el domicilio de Juncal, Uruguay, viendo a ver concretamente qué era lo que pasaba en la calle a medida que el fiscal iba desarrollando ese discurso. Yo no lo vi nunca. O sea, ni siquiera en la causa 13 hubo una publicidad de semejante nivel, ¿no? Entonces, entre esas menciones, hay algunas que son muy puntuales y que nosotros le atribuimos algún contenido a lo que en definitiva después pasó. Decía que del 2003 al 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita, que la estafa fue piramidal y en su cúspide estaban los que fueron jefes de Estado. Fue una de las matrices de corrupción más extraordinarias de nuestro país. Ha quedado demostrado lo que se considera grave magnitud de los delitos cometidos, su poder de dirección respecto al resto de los imputados vinculados a Cristina Fernández. Valoramos negativamente el desprecio demostrado hacia la ciudadanía. Defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron. No encuentro un solo atenuante a los graves crímenes cometidos. Se va a solicitar la imposición de inhabilitación o perpetua. ¿Es corrupción o justicia? Finalizó el doctor Luciani. Con la pantalla partida y mostrando el domicilio, con la previa, naturalmente que eso debe haber disparado en la conciencia de muchos esto que después los diarios naturalmente fogonearon, que fue el tema de que era una corrupta, de que, no sé, había que terminar con ella de una vez por todas, ¿no? Y de todo esto surge la composición
mental que se hace el señor Sabac Montiel. Porque el correlato de estas palabras es que cuando vino la perito Maero Suparo, ustedes recordarán, creo que era perito de la defensa, ¿no? Sí. Frente a la pregunta si sobre el clima o ambiente para un psiquismo permeable, ¿da un permiso para dar un paso al frente? Y la señora dijo, la conducta está multideterminada y en todo caso lo que pasa generalmente es que distintos factores hacen una fuerza sinergética para que una conducta se manifieste. A la pregunta concreta, ¿podría? Sí podría. Lo mesiánico y su rol de salvador venía de antes, ¿no? Y después, claro, el 1 de septiembre, Saban Montiel le pide a la doctora Capuchetti y Rivolo que venga Luciani, y luego esto que acabo de leer, de que le revisen, o sea, que venga Luciani más o menos a actuar de abogado y que le cambien los jueces. Alguno dijo que era una esponja, ¿no? ¿Podemos pasar un poquito de Saban Montiel? ¿Aquí? La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Qué aspecto usted dice que la justicia no funciona? Complico mucho, lo digo de palabras y ya está, ¿no? No, debería salir, pero no tiene marcada la opción, pero no sale en la sala. A ver. No. El micrófono de la computadora. Mira que salir. ¿En qué aspecto usted dice que la justicia no funciona? No, no compliquemos, no. La pregunta que le hago es la siguiente. Ahí está. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿En qué aspecto usted dice que la justicia no funciona? Es de público conocimiento. Eso es lo que yo quiero que usted diga, concretamente, qué es lo que sabemos nosotros como público que no funciona. Y que Beliboni esté libre, que Cristina esté libre, que las cosas en este país no se hagan correctamente. Y tiene que venir un don nadie a decir, paren. No trato de justificarme concretamente. No, pero escuchándolo y tratándolo de comprender, digo, el ministro de Economía no tenía más que ver que Cristina, llevándolo a sus propios argumentos, ¿no? Si nosotros hablamos de una forma piramidal, Cristina es la cabeza de todo. ¿Por qué le vamos a echar la culpa al ministro de Economía, o a Alberto Fernández, o a los piqueteros, cuando obviamente ella es la cúspide de todo esto? Si ella no lo permite, nadie puede hacer algo. No ¿Casa esos 5 autos en qué periodo los compran? ¿Son de vieja data o son...? La casa la pagamos cuando yo tenía 24 años y los autos los fuimos comprando correspondientemente, si bien, bueno, como figura de los años de los autos.
O sea que 2010, 2013 y 2017. 2003. No, 2010, Ah. 2013 y 2017. Perdóneme, tomé mal la nota. 2003, 2017. Ahora, la pregunta es, digamos, lo pregunto como reflexión, ¿no? Teniendo en cuenta que usted quiere prácticamente todos sus bienes durante la etapa en que la presidenta era Cristina Fernández, lo que no puedo entender es qué lo motivó a decir que el gobierno de Cristina Fernández lo empobreció, porque hay una motivación personal muy seria. Sí, porque mis autos estaban rotos. Y no los Y- podía reparar. No, por eso. Ujú. Pregunta, ¿cómo permea el discurso? Así permea. ¿Es una novedad? No, ¿qué va a ser una novedad? Toda la vida fue así. El hombre más bueno que tuvo el siglo XIX en Estados Unidos, que intentó acabar con la esclavitud, los diarios y los medios de prensa le daban todos los días hasta que al final uno se animó y le pegó un tiro en la cabeza, ¿no? Y tuvieron que pasar 100 años para que se terminara el apartheid en Estados Unidos, y cuando se intentó hacer valer los derechos civiles de los negros, las 4 personas que intentaron ponerlos en valor, todas fueron asesinadas. John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King. ¿Qué quiero decir? Que para llegar a esa consecuencia apareció un Lee Oswald. Pero en el entretanto, fuimos generando el caldo de cultivo absolutamente necesario para que esto llegara a ocurrir. La pregunta, antes me anticipo a esta cuestión de la libertad de prensa y al derecho a poder opinar, porque obviamente hay una tensión que es fácilmente detectable. Nadie más que yo, nadie más que nuestra mandante, el doctor Aldazábal, en fin, todos estamos de acuerdo en que las personas tienen el derecho a expresarse de la manera que mejor les parezca y que los diarios tienen el derecho de todo y los medios de prensa de comunicarse. Ahora, en algún punto determinado nos tenemos que dar cuenta que tenemos que parar. Porque si nos encarnizamos con una sola persona es porque evidentemente deja de ser algo para informar para transformarse en un objetivo. Y entonces te aparece un Lee Oswald y le pega un tiro, o te aparece un Salvador Montiel, intenta y le falla. Entonces, lo que queremos decir es que nada de todo esto pudo haber existido si no hubiera habido un constructivo anterior. Y por esa razón es que las personas que van a ser juzgadas acá han sido permeadas de esa manera. Entonces, volviendo al alegato del doctor Luciani y a la forma en que ese alegato se presentó, porque para mí el tema de la división de pantalla no fue inocua para nada, todo lo contrario. Era, mirá lo que estoy diciendo y ella vive acá, ¿no? Esta es la lectura que hace cualquier señor, no nosotros que somos abogados, que cumplimos funciones, no. La señora que está planchando en su casa, mira y dice, mira, el tipo está diciendo que la corrupta más grande de la Argentina, la muestran, está la casa, qué sé yo, que todo aquello, porque en verdad la gente no sabe cuál es la diferencia que hay entre un alegato fiscal o un dictamen fiscal y las consecuencias, porque para la gente en general es todo lo mismo. Lo que ustedes hacen, lo que yo hago, y no, lo dijo el abogado, qué sé yo, tal cosa, ¿no? Entonces, me pasaron 2 cosas que las quiero compartir con el tribunal y con esto ya vamos enderezando la salida, ¿no? Me pasaron 2 cosas cuando vi el alegato del doctor Luciani. La primera que me pasó es que mi padre español, soy de familia de españoles, era casi obligatorio
que a los 12 años se leyera el Quijote, ¿no? Y me tuve que tragar el tostón del Quijote, que ahora más o menos simpático, pero en aquel momento era terrible. Pero algo impregnó. Y hay un capítulo que yo creo que tendría que estar en las escuelas, tendría que estar en el Consejo de la Magistratura, en todos los lugares donde se forman jueces y gente que gobierna. El Quijote se sienta con Sancho Panza, el cual ha sido designado, como los que conocen la novela, gobernador de la ínsula, en broma, digamos, en broma era forma burlándose del pobre Sancho Panza. Pero tanto Sancho Panza como Quijote creyó seriamente de que iba a ser el gobernador de la ínsula. Entonces en el 42, Quijote lo aconseja, y se llama Los Consejos del Buen Gobierno. Y hay una que yo la aplicaría, o se la regalaría al doctor Luciani en este momento, que es aquella frase en la que el Quijote le dice: al que has de castigar con obras, no le castigues mal con palabras, que ya bastante tiene el desdichado con la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Hay que ser muy prudente en el uso de las palabras por dos motivos. En primer lugar, porque uno se excede, y en segundo lugar, uno pierde humanidad. Y la segunda reflexión, más que una reflexión diría es un dato curioso, es que luego de haber alegado durante, no sé, 6 días, 7 días, no sé cuánto tiempo estuvo Luciani, hablando de esta matriz de corrupción y qué sé yo, se me suscitó una enorme duda. Cuando Cristina Fernández de Kirchner elevó los pliegos colocando su nombre como uno de los hijos más escogidos de la República para ser fiscal federal. En ese momento, la jefa de la gavilla, ¿se habrá tomado un respiro? Me voy a ocupar del señor Carrizo. El señor Carrizo, en su última declaración indagatoria, dijo repetidamente que era un pelotudo y que estaba preso por pelotudo. En verdad, el señor Carrizo, tiempo detenido, lleva más de 3 años, claramente, ¿no? Y suponemos que en estos 3 años habrá tenido tiempo para reflexionar y transformarse en una persona, digamos, útil, de provecho. Pero lo que me pasa a mí y lo que le pasa al doctor Aldazábal y fundamentalmente a nuestro mandante es que los tres creemos furiosamente en el Estado de Derecho. Y creemos que el principio de reserva y de legalidad que está establecido en la Constitución Nacional no son adornos de la Constitución Nacional, sino que son cosas que deben ser vivenciadas y garantizadas a todos los ciudadanos, aún aquellos que podemos llegar a detestar. Porque muchas de las expresiones que vierte el señor Carrizo son literalmente repugnantes, ¿no? Y rechazan, yo siento el mayor rechazo como una cuestión visceral. Pero lo que no puede pasar es que una persona vaya a parar a la cárcel por un chat. Tiene que haber otras motivaciones, tiene que haber otro armado. Y Carrizo en ese lugar no encaja. Y porque mi cliente, o sea, nuestra cliente, sostiene que no quiere para Carrizo lo que la justicia federal hizo con ella en la causa de vialidad, que por un chat que ella no escribió, ni firmó, ni conversó, lo utilizaron como elemento para fabricarle la condena que ella tiene. Entonces lo que quiere, lo que le pasó a ella no lo quiere para Carrizo. No somos lo mismo que muchos de los que andan por acá.
somos otra cosa. Nosotros no mandamos a la cárcel a nadie, por más repugnante que nos resulte su conducta, sus opiniones o lo que sea. Nosotros mandamos a la gente, o sea, pedimos pena por las cosas que de alguna manera las personas hacen. ¿Me queda algo? Bueno, me toca la parte menos simpática de este asunto. Yo que tengo alma de defensor, pedir esto que voy a pedir me cuesta. Pero es lo que está mandado. En el petitorio pedimos condenar a Fernando Sabán Montiel, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de 15 años de prisión, accesoria a legales y costas, por considerarlo coautor del delito de homicidio agravado, por ser cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género en grado de tentativa, en función de los artículos 79, 80, inciso 11, 41 bis, 42, 45 y concordante del Código Penal. Condenar a Brenda Uliarte, de las demás condiciones obrantes en autos, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarle coautora del delito de homicidio agravado, por ser cometido contra una mujer en contexto de violencia de género, en grado de tentativa, en función de los artículos 79, 80, inciso 11, 41 bis, 42, 44, 45, 48 y concordantes del Código Penal. Absolver a Gabriel Carrizo de las demás condiciones obrantes en autos en razón del beneficio de la duda, artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dejar asentada la reserva de casación y del caso federal. Nada más, señores jueces. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Vamos a escuchar a la Fiscalía ese día. Bien, bien. ¿Te gustó? Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos
Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.